Muy buenas, nuevamente saludándoles y queriéndoles compartir uno o tal vez dos cortos videos para que les ayuden a generar su aplicación. Tal vez después la vayamos a mejorar, pero en ese momento lo que quiero es explicarles cómo utilizar una herramienta, una consola de nuestro framework KPHP orientada a la generación de código. Entonces, para poder utilizar esta consola tenemos que configurarla, tenemos que hacerle algunos cambios a nuestro equipo. En primer lugar, crear un nuevo proyecto. Yo he creado, tenemos nuestro proyecto restaurante. Entonces, yo lo que hice fue sacar una copia y crear otra y ponerle el nombre Antojitos sobre el que voy a trabajar. Y adicionalmente, para trabajar con este proyecto he creado mi base de datos, es una base de datos, se llama Cafetería, y en la cual importé un pequeño script que les voy a compartir en el campus. Este script básicamente lo encontramos acá. Es editarlo, en el cual lo que hacemos es crear las dos tablas, crea la tabla mesas y crea la tabla meseros, sin incluirle sus datos. Los datos los vamos a ingresar a través del código que vamos a generar. Algo en lo que quieras hacer hincapié y destacar son sobre las convenciones del framework KPHP. En ese caso, creen ustedes sus tablas, créenlas en plural y en minúsculas. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra tabla mesas y nuestra tabla meseros. Otra condición importante es de que tienen que crearle un identificador llamado ID a cada tabla, sin llevar ningún, digamos, ID mesas, ID meseros, nada, sino que simplemente ID. Todos aquellos campos que tengan más de una palabra pues deben separarse por guión bajo. Y en el caso de las tablas hijas, como es el caso de mesas, hay que agregarle su llave foránea que va a identificar su relación con su llave padre. En este caso, su llave padre, su tabla padre, perdón, es mesero. Entonces aquí ya no va en plural, sino que va en singular. Entonces noten que tiene que ser mesero-id. Así tienen que configurar todas las tablas que ustedes vayan a definir dentro de su base de datos. Es muy importante que ustedes se tomen el tiempo para estructurar y definir bien la lógica de cómo van a tener su base de datos, porque sobre esta es que el framework va a trabajar y le va a generar todo el código. Si ustedes tienen bien definido los nombres de sus tablas, si ustedes tienen su identificador como definido como una llave primaria, acá abajo lo pueden ver, y autoincrementable. Y otra condición, si en sus tablas hijas ustedes crean la relación con su tabla padre de esta manera, o sea, el nombre de la tabla padre en singular _id, entonces todo les va a funcionar bien. Adicionalmente, tengan en cuenta incluirle estos campos, create y modify, ya que el framework los requiere para poder trabajar. Bien, explicándoles esta situación, quiero comentarles que para poder instalar nuestro framework, nuestra consola, voy a darle cerrar, es necesario definir dos rutas en nuestras variables de entorno de nuestro equipo. Entonces, ¿qué rutas son las que tenemos que definirle? Tenemos que hacerle un acceso hacia nuestra carpeta PHP en SAM. Voy a darle control C, me voy a ir a agregarla en mi variable de entorno, para la cual me voy a panel de control. En panel de control me voy a sistemas, nuevamente en sistemas, voy a configuración avanzada, llego a variables de entorno. En esta parte de acá de las variables del sistema busco
path, lo edito y al final, después del punto y coma, le agrego mi ruta hacia mi carpeta PHP. Ponerle punto y coma porque también voy a agregar una ruta más, y es la de hacia la carpeta console de la aplicación del proyecto en el que estoy trabajando. Entonces recuerden que todos los proyectos están abajo de la carpeta htdocs. En este caso tengo antojitos, tengo que irme a mi carpeta lib, Cake console, y acá están todos los archivos que vamos a acceder para poder generar nuestro modelo, nuestro controller, nuestra vista. Entonces tenemos que crearle también un acceso hacia esta ruta. Nuevamente me voy hacia la parte de mis variables de entorno, voy a editar mi variable path y aquí al final agrego la ruta hacia mi proyecto antojitos. Voy a aceptar, 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 y ya acá tengo el acceso hacia esas dos carpetas que realmente son requeridas. ¿Cómo puedo verificar que realmente tengo acceso a ellas? Entro a mi ventana de comando y, por ejemplo, si digito php -b, si tengo acceso a mi carpeta PHP, pues me va a dar información de mi programa PHP. Y si tengo acceso hacia mi carpeta Cape, donde están las librerías y la consola, al presionarle OK, pues me da información de mi aplicación, ¿sí? Estoy diciendo que bienvenido a la consola de Cape PHP para la versión del framework que yo tengo instalada. Bien, básicamente esta es la instalación mínima que tenemos que hacer para poder utilizar nuestro framework. Ahora, para empezar a trabajar con él, nos tenemos que ubicar en la ruta en donde está nuestra aplicación. Eso lo podemos hacer de dos maneras. Aquí podemos ir dándole cd, cd, cd a través de los comandos de DOS, o bien me puedo venir acá hacia antojitos, regresar, vamos a copiar, le voy a dar cd, espacio, pegar. Bien, ya estoy acá. Voy a limpiar mi pantalla y para iniciar quiero mostrarles que acá en mi aplicación de antojitos, si notan, aquí está mi acceso. Si yo quiero ingresar, pues me dice que no hay una base de datos presente. Recuerden que la vez anterior lo que hicimos fue editar este archivo database PHP y agregarle ahí la base de datos. En ese momento lo que quiero hacer es empezar a utilizar la consola para poder trabajarla. Entonces voy a ingresar acá, Kbase, y lo primero que hace es ayudarme a configurar la base de datos. Entonces me dice aquí un nombre, que si quiero definirle un nombre le voy a dar enter porque no voy a llamarle de ninguna manera. Mi origen de datos, está preguntando cuál es mi fuente de datos, y aparecen las diferentes bases de datos con las que podemos trabajar. Mi default va a ser MySQL, le doy enter. Me dice si voy a tener una conexión persistente, pues le digo de que no. ¿Cuál es mi host? Pues voy a trabajar con el localhost. Entonces nuevamente le doy entrada. El puerto, si necesito configurarle algún puerto, en el caso que tenga algún conflicto con algo que ya está instalado en su equipo, por aquí le pueden poner el puerto. En mi caso yo no tengo esa situación, entonces le doy entrada.
Mi usuario, el usuario de MySQL es root, no le he cambiado, voy a seguir ocupando el de default. Igual el password que no tiene, es un password en blanco, lo voy a dejar así. Simplemente me dice si el password va a ser vacío, entonces le digo que sí, solo confirmo, y acá me está pidiendo el nombre de mi base de datos, ¿sí? Y yo acá la creé, mi base de datos es cafetería y es el nombre que le voy a asociar. Cafetería. No voy a tener ningún prefijo de tabla, entonces le doy entrada. Tampoco voy a tener un encoding. Entonces veo aquí qué datos son los que tengo. Importante que el password no tenga aquí ningún carácter. Si tuviera algún asterisco es porque le presionamos alguna tecla y eso nos va a dar problema al momento de conectar. Entonces simplemente le digo que sí, que estoy de acuerdo. Quiero agregar otra configuración, pues le digo que no. Y como verán, me ha creado mi archivo database PHP. Si vamos a editar este archivo, el cual está en mi proyecto de antojitos, aquí está definido lo que ustedes veían en la vez anterior y que lo hicimos manualmente. Ya solo que hoy lo hemos hecho utilizando la consola Bake. ¿Sí? Tengo mi base de datos, tengo el host, el localhost, el usuario, mi password está en blanco y pues tengo mi base de datos cafetería. Lo voy a cerrar, voy a cerrar este de aquí también. Y cómo probar si realmente estoy en lo correcto, voy a limpiar aquí mi pantalla, pues me regreso acá y en ese momento ya no me debería de dar ningún error, ¿sí? Todo está correcto, todo está bien y funcionando. Bien, hasta acá tenemos la parte de la configuración de la consola Bake. Voy a cortar el video para no hacerlo muy extenso y en el siguiente video vamos a ver cómo crear la parte de los modelos y los controllers y las vistas utilizando la consola Bake. Entonces corto acá y continúa en un momento.